Bueno, acá lo veíamos a Claudio del Pla, candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, que venía a la cabeza. ¿Cómo le va, Claudio? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Usted escucha de Perro Ciego? Sí, no soy un experto, pero escucho, le agrada ahí la sí, música. Sí, escucho rock, escucho Los Redondos, escucho mucho tango también, de todo. Un poco de todo, bien, perfecto. Bueno, ¿cómo viene la campaña del Pla? ¿Qué tal? ¿Qué percibe en la ciudadanía? Bueno, no, a ver, la gente está muy golpeada por todo lo que está pasando, porque la situación social se ha puesto muy difícil. Hay sectores, hay amplios sectores de la población con bronca ya, es decir, particularmente los adultos mayores, porque la situación de los jubilados se ha vuelto literalmente insoportable. Es decir, la gente se me acerca y me dice, che, ¿cuándo lo echamos a este? Así, literalmente. Claro, o mejor dicho, me dice, che, ¿por qué no lo echás? Como si yo pudiera echarlo. Digamos, pero revela un estado de una parte de los laburantes, y particularmente de los más viejos, de cierta desesperación, porque lo que se vive es muy difícil, es decir, alguien que vive en la jubilación mínima, con los recortes de la asistencia, se está viviendo situaciones muy violentas, por eso te digo que esa franja es la que lo expone de manera más brutal, ¿no? Es decir, no, esto así no va. Y bueno, yo creo que... Y después una parte de los que votaron a Milei, una parte ya claramente decepcionada. Es decir, la crisis que estamos viviendo, y eso se palpa en la discusión con la gente, es la del agotamiento de las premisas básicas del gobierno de Milei. El gobierno de Milei llega planteando la idea de que es una novedad política, que viene desde afuera de la política y que es el final de la corruptela de los partidos históricos de gobierno, que él lo sintetizó en la idea de la casta. Sí. Y resulta que ahora se exhibe como un gobierno de pura casta, rodeado de personajes que han sido parte de todos los regímenes de los últimos 20-25 años, de los peores en el gobierno, sin excluir a ningún partido, desde Scioli hasta el gabinete de Macri, y los personajes como Sturzenegger, Caputo, etcétera, Bullrich, ¿no es cierto? Es decir, vos ves un elenco que es pura casta, es decir, de gente que ha sido responsable de los mayores fracasos de este país, y de esta sensación que tiene una parte grande de la población que vota pero no decide, que tiene 40 años de democracia, pero en lugar de la democracia ser el vehículo para... como decía Alfonsín, se come, se educa, se sana en aquellos discursos. Bueno, cada vez se come menos, se educa menos y se sana con más dificultad. Recién se fue un médico de acá que cuenta cómo no tenemos cubiertas las especialidades médicas en el interior de la provincia. Entonces, bueno, eso es lo que está dominando en la situación. Ahora, este presupuesto básico de que este hombre venía de afuera a romper todo, a agarrar la motosierra, a terminar con la casta, la corruptela y todo lo demás, eso se está agotando cada vez para sectores más grandes de la población, porque la evidencia de los casos de corrupción en el gobierno, desde Libra hasta el último caso de Landís y el famoso 3% de Carina y todo lo demás, este elenco que es el viejo elenco de políticos con los cuales gobierna, un gobierno de camarillas. Entonces, desde este punto de vista se está agotando la idea de que había una novedad o algo distinto, que fue, digamos, por contraste, una parte importante de la adhesión que obtuvo Milei. Es decir, yo vengo desde fuera de todo lo que fracasó, decía él. Bueno, resulta que está muy de adentro y está protagonizando un nuevo fracaso. Punto 1. Punto 2. Él decía que la gran virtud del gobierno era que venía a poner en orden la economía, ajustarla, resolver la macroeconomía, terminar con la inflación, etcétera. Y hoy lo que estamos viviendo, incluso en la previa de las elecciones, es el fracaso por completo de esto también, porque el gobierno de Milei ha provocado un endeudamiento gigantesco. Todos los números que presenta en términos de estabilidad fiscal son falsos, porque no cuentan los intereses de la deuda. Y además se está llevando al país a una nueva crisis de deuda, es decir, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué está saliendo corriendo el presidente de Estados Unidos con una valija a ver si Donald Trump le presta unos mangos para llegar hasta las elecciones? Porque no llega, porque nadie cree, no los socialistas del Partido Obrero, sino los del palo de Milei, los del mundo financiero, los banqueros, los especuladores,
no creen que Milei haya resuelto ningún problema económico, todo lo contrario, todos están presionando por una devaluación de la moneda, y esa devaluación de la moneda va a llegar antes o después de las elecciones. Por ejemplo, a medida que hoy tomaron de quitarle los impuestos al campo, las retenciones a todos los que exportan, ahora también a la carne, para acumular unos dólares más de acá hasta las elecciones, es ya una devaluación. ¿En qué sentido? A ver, a un tipo que exportaba y le descontaban las retenciones del valor del dólar, le pagaban, si el dólar estaba a 1.500, le pagaban un 30% menos en el caso de la soja. Quiere decir que el tipo cobraba, ponele redondo, en lugar de 1.500 por cada dólar, cobraba 1.000. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a cobrar? 1.500. Quiere decir que el tipo que tenía un dólar a 1.000 ahora tiene el dólar a 1.500. ¿Quiénes son esos tipos? Los exportadores, los dueños de la tierra. ¿Me entendés? Entonces ya reconoció una devaluación para toda una parte de los capitalistas, lo cual es simplemente un anticipo que después de las elecciones viene la devaluación en general. Es decir, que el esquema económico de Milei fracasó. Vamos a una nueva inflación y vamos a una devaluación que va a golpear ¿a quién? A los mismos que ya están muy golpeados, porque la devaluación que defienden como salida la mayor parte de los partidos opositores. La devaluación es un planteo, por ejemplo, de Kicillof, es un planteo de la Liga de los Gobernadores de Provincia, que se llama ahora Provincias Unidas, donde está Puyaro, Sáenz quiere la devaluación, Urtubey quiere la devaluación. Ahora los candidatos que terminan son todos devaluadores. ¿Por qué? Porque la devaluación mejora los negocios de los capitalistas que ellos representan, como este ejemplo que les estoy dando de sector agro, el sector del agro, pero también de los sectores industriales que quieren evitar de que ingresen productos tan baratos de afuera. Entonces es una medida que relativamente los protege, le baja los costos. Las mineras quieren devaluar, claro, porque quieren pagar salario en dólares más barato. Entonces hay un frente opositor que es opositor solo en un aspecto al gobierno de Milei, en el aspecto que tiene que ver con defender sus negocios. Por eso piden que se devalúe la moneda. Ahora son oficialistas y son pro Milei. ¿En qué aspecto? En el aspecto que todos respaldan la reforma laboral, la reforma previsional, el ajuste del Estado en los gastos sociales, aunque hagan demagogia de vez en cuando. Entonces nosotros, ¿qué representamos en este cuadro? El Frente de Izquierda representa una oposición desde el punto de vista de los laburantes y se opone a las políticas de Milei, que están fracasando en toda la línea, pero tampoco creemos que la política que levantan los llamados opositores pueda contener o defender al interés de los laburantes. La devaluación, que sería un poco el denominador común de todo ello, al primero que jode es a quién, al que tiene una jubilación, al que tiene un salario fijo, al que no puede aumentar sus precios. Es decir, vos te devalúan hoy, mañana vas al supermercado, te alcanza la guita para comprar la mitad de las cosas. Tu salario no lo podés modificarlo por tu decisión, tenés que imponerle al patrón. Si podés encima. Si tenés salario. Entonces, el trabajador es el que pierde frente a una devaluación. Entonces nosotros tenemos este escenario. Hay un gran fracaso del gobierno en sus dos premisas básicas, la idea de que era un cambio en la política o una motosierra para la casta, y la idea de que teníamos una salida a problemas económicos históricos. Todo lo contrario. En 2 años está chocando al país como lo chocaron todos los demás gobiernos. Nos lleva a una crisis de deuda, ha convertido la deuda todavía en más impagable que lo que era, y ha producido una gran destrucción de fuerzas productivas. La mitad de la industria paralizada, se trabaja con la mitad de las máquinas, la industria trabaja a la mitad de su capacidad, se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo de calidad, y lo que aparece son monotributistas sin derechos, pero además un crecimiento de la desocupación plena. Entonces, bueno, enfrentamos eso, es decir, la elección está atravesada por un agotamiento de la política del gobierno, y que además es un gobierno que no tiene la capacidad de corregirse. Es incorregible, no tiene plan B. No tiene, bueno, tal vez el plan B sea el endeudamiento que le quiere pedir al Tesoro de los Estados Unidos y perdón al sector agro para obtener dólares. Pero me interesa el tema de la deuda. ¿El Parlamento lo debería desconocer? Absolutamente. De las salidas, mira, no hay ninguna salida popular, es decir, que contemple la necesidad de financiamiento de la universidad, que contemple el salario que cubra la canasta familiar, que contemple las grandes demandas populares si no se cuestiona la deuda de la Argentina. El mes pasado, de cada 5 pesos que pagó el Estado, 4 los pagó de deuda y 1 de jubilaciones. Esa es la proporción. A ver, de cada 100, 80 fueron al pago de deuda.
esa proporción crece, porque ha hecho aumentar todavía más esta deuda, y lo que arregle ahora con los yanquis en este viaje va a ser otro poco más de crecimiento de esa deuda. Entonces, la deuda es una deuda legítima, no es un fraude. Esto que miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se fugaron 1.100 millones de dólares. Sí, en 3 días quemaron esa. Y el tipo del ministro de Economía dice que lo va a rematar todo lo que tiene, que son 6 o 7 mil, y que en pocos días lo puede rematar. Ya lo hizo cuando estaba con Macri, lo va a volver a hacer ahora. Ahora, todo eso no es gratis, es guita prestada, porque ni siquiera guita que tomamos, que se suma a la deuda externa argentina, y que lo único que hace es garantizar negocios especulativos de un tipo que se lo lleva fuera del país. No hay país que aguante así. Si vos no cuestionás la deuda esa, si no armás una investigación, si no partís de la base de decir, che, esto suspendemos el pago, investigamos todo. Ha habido causas judiciales donde se ha demostrado hace unos años atrás el carácter absolutamente trucho de la deuda. La deuda es un caso de usura, es un delito. A nivel internacional es un delito. Por lo tanto, un Estado soberano, un gobierno de los laburantes, un gobierno de la izquierda, lo primero que haría es plantear un plan económico partiendo de la base del repudio de esta deuda y, por supuesto, de otras medidas que son imprescindibles. Por ejemplo, vos querés que la Argentina levante cabeza, defender tu industria, querés tener los dólares que ahora se fugan, tenés que establecer nacionalización de la banca y del comercio exterior. Es decir, tu país comercia con el mundo, por supuesto, un gobierno nuestro comerciará con el mundo, por supuesto. Ahora, ¿para qué comercias con el mundo? ¿Para qué? ¿En función de qué plan de desarrollo nacional? ¿Cuál plan? En el esquema actual, el comercio con el mundo es para entregarle a las multinacionales todo. Las materias primas. La materia prima, sí. Ninguna industrialización, los dólares para que se los lleven, es decir, que las divisas que son el resultado incluso de la producción de materia prima no se reinvierten en el país, sino que se van afuera. Entonces, ¿vos cómo podés armar un plan de industrialización, un plan de transformar la realidad social que tenés, de establecer la infraestructura que te hace falta, de tener las rutas que son imprescindibles, si no, no hay país, y todo lo que es necesario? Si vos no estableces un control de las divisas que el país produce y tomás una decisión soberana como país de qué conviene hacer con eso, por ejemplo, uno puede establecer un convenio internacional incluso con compañías multinacionales si fuera imprescindible. Ahora, vos tenés que establecer tus condiciones, vos tenés que decir, pero yo hago este comercio, pero estos tipos me tienen que transferir tal tecnología para que yo pueda tener tal industria. Es decir, yo establezco como parte de un plan integral que tenga como principio y decisión y necesidad el interés de la clase trabajadora, de las mayorías trabajadoras, establezco una política. Para eso necesito controlar el comercio exterior y nacionalizar la banca. Es indispensable. Y cuestionar la deuda externa. Sobre esas 3 patas podemos establecer un plan económico de los trabajadores que va a ser distinto a todo lo que se aplicaron hasta ahora, porque todas las facciones capitalistas que gobernaron hasta ahora, incluida el PJ, los radicales, el PRO y todos los colores, han gobernado con la política del Fondo Monetario, todas, y privilegiando el pago de la deuda. Eso es lo que ya no va en la Argentina. La gente le creyó a Milei de que el problema era un simple ajuste del Estado, echar a algunos empleados públicos. A ver, eso fue un veneno. ¿Se tragó en buena medida ese veneno el pueblo argentino? Sí, porque echaron a los empleados públicos, cayeron los salarios, cayeron las jubilaciones, y salimos. No. Tampoco. Tenés todas las consecuencias nefastas de esa política, y el país está de nuevo en una crisis peor que la que tenía antes de que se hiciera todo esto. Por lo tanto, esto no es solo injusto, esto es inútil. Esto no le ofrece una perspectiva, no le ofrece una salida al país. La izquierda, si nosotros vamos al Congreso Nacional, somos los únicos que vamos a abrir este debate. Mirá, te lo cuento porque además yo lo he hecho en la legislatura de Salta. Sí. Cuando Sáenz planteó que no podía pagar la deuda que le dejó Urtubey, dijo que le iba a refinanciar. Entonces hubo un debate en la legislatura para autorizarlo a refinanciar esa deuda. Yo perdí 57-1 en la discusión. Porque dije, mira, vos estás planteando refinanciar una deuda que fue un fraude. Porque el Fondo de Reparación Histórica no fue lo que debió ser, y porque el otro, que se llama, no me acuerdo de las Américas, el Bicentenario. El del Bicentenario, ¿no es cierto? También fue un curro, porque el 20% solo fue a obras y el 80% fue manejo discrecional de Urtubey, que ahí sí que nadie sabe dónde fue la guita, fue la campaña presidencial de Urtubey. Entonces, yo planteé lo siguiente, no podemos avalar una refinanciación de una deuda que es trucha. Planteemos una comisión investigadora, cuestionemos la deuda. Bueno, perdí 1-57. Nadie quería abrir la caja negra de la deuda de Urtubey. Nadie, ninguna fracción política salvo el Partido Obrero y la izquierda en la legislatura. Bueno, hoy pasa lo mismo,
pero la envergadura del problema de la deuda a nivel nacional se ha convertido en un obstáculo frente al cual, si no tenés una posición soberana, no hay salida para el país. Así de simple. Tal cual. No hay salida. Claudio, y para quienes se van sumando, estamos dialogando con Claudio Del Pla, dirigente de la izquierda salteña, candidato al Senado de la Nación. En materia laboral es, tal vez, digamos, si se quiere, uno de los problemas más graves. Hay trabajadores que son pobres, vos lo mencionabas recién, de que cada vez hay menos empleo registrado, por lo tanto crece la patria monotributista. Somos, creo que, los 3 exponentes de esa patria monotributista. ¿Qué pasa con la legislación laboral? Es una de las reformas que está analizando impulsar la Libertad Avanza con el recambio de las cámaras, tanto la previsional como la laboral. ¿Cómo se congenia? ¿Cuál es la visión de la izquierda en esta materia? Bueno, ellos no quieren una reforma laboral, ellos quieren la liquidación del derecho laboral. Hay que ser claros, porque ellos te la embellecen. Ellos dicen, no, lo que pasa es que la modernidad plantea nuevas formas de trabajo, y entonces la legislación habría que adaptarla. Les importa un carajo la modernidad, te lo digo así para que se entienda pedagógicamente. No tiene nada que ver con la modernidad. Lo que ellos quieren es igualar para abajo, que sean todos monotributistas, ellos quieren la uberización del trabajo. Es decir, que el convenio colectivo de trabajo que expresa socialmente ¿qué cosa? La lucha colectiva de los trabajadores, que a lo largo de más de 100 años logró imponer derechos colectivos. Es decir, la existencia misma de la clase trabajadora como clase. La razón de ser de los sindicatos. ¿Por qué existen los sindicatos? Como resultado de la necesidad de una lucha colectiva. Como resultado de esa lucha colectiva se conquistaron los convenios colectivos de trabajo. Ellos quieren que la clase obrera esté atomizada como clase. Cada uno es un mono tributista, un individuo que tributa, no es un trabajador, ¿entendés? Que tiene intereses comunes, colectivos, que los lleva a unirse uno con otro para decir, che, ¿cómo hago valer en esta sociedad que está basada en la explotación del trabajo? ¿Cómo hago valer mis intereses como trabajador? Ellos quieren la disolución de la clase obrera. Esa es la reforma laboral que defiende Urtubey, que defiende Sáenz, que defiende, por supuesto, Milei, que defiende toda la clase capitalista, que no quiere más obreros que luchen colectivamente, quiere esclavos, atomizados, divididos, separados y sin fuerza para hacer valer sus derechos. No quieren Garraham. A ver, este gobierno no ha tenido la oposición en los partidos tradicionales en el Congreso porque todos le prestaron diputados, salvo la izquierda, todos le prestaron diputados para que vote sus leyes, para que se haga la ley base. La izquierda es la única que no le prestó un solo voto. ¿Dónde tuvo la oposición? Por ejemplo, en el Garraham. ¿Y qué hay en el Garraham? Una organización de trabajadores que funciona ¿con qué método? Con los métodos más tradicionales de la clase trabajadora. Una asamblea general que une a todos los estamentos del hospital, decisiones soberanas, deliberación y una acción común. Haciendo eso, que no es una novedad, sino que es tomar la tradición, lo mejor de la tradición de la clase trabajadora argentina. Con esos métodos se consiguieron los convenios de trabajo, con esos métodos se consiguieron todas las conquistas laborales en Argentina. Ningún gobierno de ninguna naturaleza regaló nada. Es el resultado de esa lucha y de esa organización obrera. El Garraham tiene eso. Hay compañeros nuestros en algunas de las comisiones internas y se logró armar esa unidad poderosa. Y desde esa unidad plantearon el tema del salario, pero también plantearon una defensa de un hospital emblema que se convirtió en una causa nacional. Y llenaron la Plaza de Mayo en un acto de apoyo a una huelga de trabajadores de un lugar. Esa lucha ha ayudado a acelerar la experiencia con el gobierno de Milei, a mostrar que el gobierno de Milei es un enemigo del pueblo y que todos los alcahuetes de Milei son alcahuetes de un gobierno enemigo del pueblo. Entonces lo que ellos quieren es que no haya ningún Garraham, que no haya una organización de trabajadores que pueda defenderse colectivamente frente a este ajuste más grande de la historia que quiere aplicar la clase capitalista en Argentina, en el mundo, porque esta semana tuvimos una huelga en Francia. Sí, vi ahí. Gigantesca. ¿Por qué una huelga en Francia? Porque los estados capitalistas están haciendo, de países centrales, están haciendo presupuestos de guerra. Es decir,
sacan guita, así como acá te sacan la guita del presupuesto universitario para financiar el pago de la deuda, allá te sacan la plata del presupuesto universitario, de la salud y demás para ponerla ¿en dónde? En el presupuesto de guerra, pues se están armando hasta los dientes. Sí. Entonces la gente dice, no, yo decía, ¿qué guerra? Yo no quiero ninguna guerra, esa no es mi guerra, dicen los obreros franceses. Y si además para llevarme a la guerra me vas a quitar los derechos que conquisté durante no sé cuántos años de lucha, menos que menos. Tomátela, Macron. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces, el fenómeno tiene características internacionales, Sí. porque es el mismo capitalismo que está descompuesto en todo el mundo, y Milei es una expresión de esto, no es un loco que llegó a la Argentina. Entonces, enfrentar la reforma laboral de ellos tiene esta envergadura, es decir, toda la clase capitalista quiere esa reforma laboral y quiere esa reforma previsional. En eso no tienen divergencias con Milei. Los opositores no tienen divergencias, quieren que vaya adelante, tienen otro tipo de divergencia. Defienden su negocio, quieren devaluar la moneda, quieren que le bajen este impuesto, el otro. Claro. Y la clase obrera no se tiene que marear en esa disputa que no es su disputa. La clase obrera, los trabajadores, las víctimas de toda esta política, tenemos que tener una posición política independiente. Eso es lo que ofrece el Frente de Izquierda. ¿Vos crees que la sociedad está más concientizada, si se quiere, después de este proceso legislativo, digo yo, como bien vos decías, que personas que llegaron por un frente político que se suponía opositor al partido de gobierno terminan votando las leyes que envía el gobierno y queda de alguna manera, digamos, expuesto? Y ahora se quieren despegar un poquitito. A principios de siglo, con el senador salteño Cantarero, que fue emblema de otro escándalo en el Congreso. Mirando a Cantarero y la época esa, y mirando Cuader y la gente, digamos, que le aprobó leyes a la Libertad Avanza, ¿vos crees que la ciudadanía está más consciente de la importancia que tiene un legislador nacional a la hora de ir a votar? Y si en ese sentido, ¿cómo percibís vos, qué expectativas tenés para octubre? Mirá, ocurre una cosa que es muy paradójica, no sé, parece una contradicción, porque probablemente en los últimos tiempos se hayan visto más sesiones del Congreso por televisión que en mucho tiempo, sí. Porque las crisis parecen pasar por el Congreso. Hay una movilización popular, se impone una ley para financiar la universidad, o para financiar el Garraham, o para financiar la discapacidad, y después viene el gobierno y dice, veto, motosierra, acá no pasa ninguna ley, y entonces en el medio hay debates parlamentarios, y hubo una cantidad de cambios. Al principio el gobierno imponía todo, y ahora el gobierno solo tiene derrotas en el Parlamento, y ha quedado cada vez más aislado. Sin embargo, hay que tener una conciencia de que las decisiones del Parlamento, que parecen absolutamente, voy a decir una redundancia, decisiones decisivas, decisiones que tienen efecto, ¿sí? Parece que no tienen efecto. Es decir, que tenemos mucho chamullo, mucho debate parlamentario, pero después viene Milei, como hizo esta mañana, y promulga la ley de la discapacidad. Y dice, porque viste todo el trámite que hubo movilizaciones de la gente de la discapacidad, movilizaciones de los prestadores, se impuso la ley, el gobierno la vetó, se rechazó el veto, pasó todo esto, y ahora el gobierno no le quedaba otra, promulgó la ley. Pero en la promulgación dice, la promulgo, pero no la voy a aplicar. Claro. La suspendo. Es decir, que funcionaron todas las instituciones, funcionó el veto presidencial y funcionó el Congreso para rechazarlo. ¿Y la plata para la discapacidad? No está. ¿Y la plata para los prestadores? No está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Hay democracia? Es decir, que vos tenés un gran debate parlamentario, pero que coincide no con una situación democrática, sino con una situación de fuerza. ¿Qué va a pasar ahora? Estoy en la radio de la universidad. ¿Qué va a pasar ahora cuando el Senado, que es lo más probable, rechace el veto a la ley de financiamiento universitario? ¿No va a hacer lo mismo que está haciendo ahora Milei con la ley de emergencia en discapacidad, con la ley de financiamiento universitario? Te anticipo, si querés no volvemos a ver, que sí. Va a volver a decir que el gobierno no tiene plata. Entonces vos tenés un Congreso funcionando, la gente mirando la tele, enterándose de cosas que antes no se enteraba, viendo cómo interviene uno, cómo interviene el otro, pero las decisiones que se toman no tienen efecto sobre la realidad.
O sea, hay una mayor visibilización y concientización de la ciudadanía, pero al mismo tiempo el Un poder, vaciamiento. el establishment, digamos El poder es el poder casi dictatorial de quien tiene la manija. A ver si me explico. Porque es alguien que estaría dispuesto a cerrar el Congreso si fuera necesario. ¿Dónde se vio esto? Se vio, por ejemplo, cuando en un discurso Milei planteó de que iba a promover una ley que penalizara a los diputados que votaran en contra de su política económica. Ahora, vos te das cuenta que esto no puede existir. es un absurdo. Claro, por ejemplo, yo viviría en Cana. Me eligen Claro. senador, pero después voy en Cana los 2 días, porque viene el tipo, me aplica la ley que dice que yo no puedo votar en contra de él. Entonces, ¿para qué elige el pueblo a alguien si no va a ser soberano en sus decisiones? Ahora, para que alguien diga esto, es que él no piensa gobernar en función de lo que se decida en el Congreso. ¿Y lo está demostrando? Bueno, esta mañana lo demostró. Fue hasta el final la sanción de una ley para la emergencia en discapacidad, con un enorme apoyo popular, y además es una de las razones de desprestigio del gobierno, porque ha hecho desastres con los discapacitados, quitándole pensiones y todo lo demás, y el tipo, como si nada pasara, dice, no voy a cumplir con esa ley. Entonces vos tenés una situación democrática que convive con una situación de fuerza. La verdad es que estamos frente a una situación de fuerza. Vamos a votar, pero al mismo tiempo tenemos en el poder a alguien que dice que no le importa lo que la gente vote, y que estaría buscando la forma de penalizar a los que entren por la posición a defender posiciones. Entonces nosotros tenemos por eso el planteo de la izquierda no es un planteo que simplemente nos voten. Hay que derrotar ahora en la calle al gobierno este. Es un gobierno enemigo del pueblo, y la universidad, si quiere la ley de financiamiento, va a tener que triplicar la movilización que hizo la semana pasada. A ver si me explico. Esta es la discusión que yo diría, si yo fuera estudiante, y nuestros compañeros que son estudiantes lo están haciendo, hoy estuvieron recorriendo los cursos, le diría a los estudiantes, miren chicos, hay que voltear el veto. Está muy bien, pero después va a haber que hacer que cumpla con la ley, porque este tipo no va a cumplir con la ley. Por lo tanto, ¿qué? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? ¿Y ahora qué hacemos? No hacemos nada. No, tenemos que hacer todo lo que haga falta, y si el gobierno se tiene que ir, porque si no, no va a haber financiamiento para la universidad. Por eso nosotros hace un año explicamos nuestra consigna, que es una consigna que parece que fuera muy provocadora, porque nosotros decimos fuera Milei. ¿Qué quiere decir fuera Milei? ¿Nosotros lo vamos a echar? No, porque solito, como me dice el abuelo que me dice, che, Claudio, echémoslo. Claro. No, yo no puedo echarlo, ¿cómo voy a echarlo? No tengo ninguna condición. Pero nosotros nos dirigimos al pueblo del Partido Liberal y le decimos, mira, no hay punto de conciliación con este gobierno. Es enemigo del pueblo. No le importa nada, ni la democracia, ni tu trabajo, ni los discapacitados, nada de nada. Es un gobierno de una minoría parasitaria que quiere garantizar el pago de la deuda externa, que quiere rematar los recursos del país. Entonces, la perspectiva del movimiento popular es que se vaya. Eso no es por una cabeza caliente de un dirigente de una izquierda revolucionaria, como orgullosamente somos nosotros, sino que eso es así. Eso es así. Esta ley de esta mañana de la discapacidad te lo demuestra. Entonces, el movimiento popular, los luchadores, tienen que tener una alta conciencia de las condiciones en que están defendiendo, por ejemplo, la universidad. Y nosotros tratamos de que la campaña electoral nuestra, aunque es una convocatoria que nos voten, y las elecciones, a pesar de todo esto que estoy diciendo, son muy importantes, ¿no es cierto? Ahora te explico por qué. A no abandonar la calle. A no abandonar la calle, porque la sola presencia de una bancada de izquierda más fuerte es importante, porque va a haber más gente que no se da vuelta, porque vamos a plantear debates que los demás no van a querer plantear, como el de la deuda, porque vamos a tener planteos de salida a todos los temas de la educación, del problema de las jubilaciones, para recuperar el ANSES. Bueno, tenemos planteos para todo, pero solo con tener planteos para todo y tener voces, no vas a ganarle a un tipo que te está diciendo, no importa lo que vote el Congreso, yo hago lo que quiero. ¿Te das cuenta? Y nosotros tenemos muchos años de lucha para andar vendiendo humo. Le decimos a la población las cosas como son. Y nosotros nos tenemos que preparar para que se desenvuelva una gran intervención popular si queremos encontrar una salida en los términos del interés popular, que no es simplemente votar. Votar es importante, incluso el esfuerzo que está haciendo el gobierno para salvar la elección demuestra que es importante, porque ellos quieren evitar una derrota aplastante, por eso están juntando plata, y le quieren presentar a la gente la idea de que han ordenado la economía. Sí.
Y entonces, si es importante para ellos, quiere decir que es importante para nosotros una gran derrota del gobierno, y que eso va a potenciar y alentar y fortalecer un movimiento popular, y mucho más si crece la izquierda, que es la que plantea una salida distinta a todas las que se han aplicado hasta ahora y que trae estos debates que estoy proponiendo. Pero no va a alcanzar solo con votar, no va a alcanzar solo, porque estamos ante una situación de fuerza, y eso el gobierno te lo demuestra todos los días. ¿Y por qué debería quien está del otro lado escuchando a Sapo de Otro Pozo en la radio de la UNSA decir, bueno, che, tiene razón este tipo, voy a votar, voy a apostar a la izquierda? Cuando de alguna forma Milei metió a todos en la misma bolsa y dijo, son todos los partidos del Estado, son la casta, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. Y en segundo, ¿por qué no se logró la unidad tan ansiada y qué los diferencia a ustedes de las otras listas de izquierda? Bueno, varias cosas. La primera es que Milei ha hecho una campaña muy intencionada que tiene dos filos. De un lado, plantear algo que es falso, por ejemplo, decir que la izquierda va más o menos lo mismo que el kirchnerismo. Nosotros fuimos oposición al kirchnerismo, nosotros batallamos contra el gobierno del kirchnerismo, cuestionamos su política, hemos sufrido consecuencias muy serias. Nuestro compañero Mariano Ferreira murió bajo el kirchnerismo, porque el kirchnerismo defendía el trabajo negro en el ferrocarril y estaba asociado a las burocracias sindicales, y así que hemos sido una oposición muy dura en todo ese periodo, porque creemos que tiene limitaciones, que no va a poder producir ninguna transformación social. Es una formación política que está agotada para poder ofrecer un cambio social. Entonces la izquierda fue una oposición. Sin embargo, desde Milei te dicen, no, todos son socialistas, incluso no solo el kirchnerismo, la izquierda, sino que hasta la reta es socialista, qué sé yo, cualquiera, todos los que no son como él. Ahora, él, ¿por qué combate al socialismo en general? Porque los socialistas somos los verdaderos enemigos de Milei. Es decir, Milei es la representación más completa del interés del capital y nosotros somos el planteo de que tiene que gobernar los trabajadores. Él nos combate, él no es ningún gil, él sabe que Cristina Kirchner no es socialista, que la reta no es socialista, que los radicales no son socialistas, aunque le dice socialista a todo. Pero sí sabe que nosotros sí somos socialistas. Y por eso nos ha perseguido tanto, ha armado causas judiciales, hemos sido el blanco de los peores ataques del gobierno. Entonces nosotros, que somos socialistas de verdad y que no compartimos con el resto de la oposición, yo he explicado acá que, por ejemplo, algo que nos delimita de toda esa oposición es que nosotros no queremos una devaluación de la moneda, porque la devaluación pierde el laburante. Queremos un plan integral que de otro tipo de salida, que cuestione la deuda, todo lo que explique acá, para poder defender al trabajador. Entonces, una razón fuerte para que alguien nos vote es que está votando a los que nunca hemos gobernado, A, que somos los trabajadores, B, a los que traemos un programa que justamente nunca se ha querido discutir en temas básicos como este que estoy diciendo, una reorganización de la economía en lugar de arriba para abajo como hacen ellos, de abajo para arriba. Es decir, vos tenés que armar una economía que parta de la base de las necesidades populares. ¿Ellos de qué parten para armar un plan económico? Dicen, no, acá el problema es que tenemos que cumplir con la deuda externa de tanto y garantizarle tal el negocio a esto y garantía jurídica para las mineras. Es decir, ellos arrancan de otro lado. Claro. El plan económico de la izquierda al revés, es de abajo para arriba. Che, la gente tiene que ganar la canasta familiar. Tenemos estas demandas sociales básicas. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Yo he batallado siendo diputado para que volvamos a tener médicos de dedicación exclusiva, con salarios altos y vivienda en el interior de la provincia. El gobierno no los quiere poner. Por eso no hay especialistas en el interior. Porque vos en el interior, si no laburás, digamos, la medicina privada en el interior tiene poco campo. Vos tenés que garantizarle a alguien que viva exclusivamente del hospital público. Y eso tenés que poner la plata que valga. Y vas a tener los médicos en el interior. Andan buscando sancionar a los pibes, a los nuevos médicos para que se vayan de prepo. No, garantizar las condiciones que correspondan para tener una vida digna en el interior, y vas a tener especialistas en el interior. Eso significa organizar la medicina de abajo para arriba y no en función del negocio privado. Claro. Ese ejemplo, por ejemplo, te podría dar mucho más para que veas que no es abstracto lo que te estoy diciendo, es extremadamente concreto, y hemos dado muchas batallas para que ese sea el tipo de salida que tenemos. Entonces, alguien tiene que votar a la izquierda porque somos los que planteamos una reorganización económica que nos saque del pozo, ¿no es cierto?, en el que nos han metido, de la nueva quiebra del país, en el que estamos al filo de una nueva quiebra del país, ¿no es cierto?, los que siempre han gobernado. Entonces, además, con el voto a la izquierda, reforzar la lucha en la calle.
Eso es muy importante, porque los que luchamos en la calle necesitamos el acompañamiento político de la población. Es decir, cuando la gente vota por la izquierda, está dándole un respaldo a la movilización popular, está votando diputados que van a estar en la calle y en las bancas, no solamente en las bancas. Y eso es muy importante porque, como razonando, como yo les estoy explicando a ustedes, que estamos ante una situación de fuerza, digamos, los legisladores nuestros, te podría contar montañas de experiencia, siempre son un puntal de la organización popular, no solo gestores parlamentarios que llevan un trámite. Incluso las conquistas que hemos tenido en el Parlamento siempre han surgido de una combinación entre una acción adentro del Parlamento y afuera del Parlamento. Por ejemplo, vos tenés acá expropiado y con casas construidas las 100 hectáreas de Pereira Rosas, que nosotros planteamos expropiarlas y finalmente las expropiamos para que se usen para vivienda, pero nosotros organizamos 5 años movilizaciones con vecinos sin techo para que se expropie eso. 5 años. Es decir, que las bancadas nuestras, yendo a la pregunta, ¿por qué hay que votar?, son un factor de apoyo a la lucha popular y las conquistas inmediatas, no solo un planteo de transformación general, sino el vehículo para resolver reclamos y avanzar en la organización popular sobre temas concretos. Te doy un ejemplo, una bancada nacional, la de Pablo López. Cuando fue diputado nacional conquistamos la ley de resarcimiento a los trabajadores de YPF por las deudas que tenía YPF con los trabajadores despedidos. ¿Y qué hizo Pablo López? Se pateó el país, se fue a Mendoza, a Mosconi, a una cantidad de lugares a organizar los trabajadores, utilizando la banca, los ex trabajadores de YPF para que salga esa ley. Se movilizó en el Congreso, tuvo una campaña que duró, no sé, 1 año y pico, 2 años, hasta que finalmente se aprobó una ley. Es decir, que las bancas nuestras son un factor de organización. Si yo soy elegido senador, no voy a dedicarme simplemente a hacer discurso en una banca del Senado. Voy a usar esa acreditación popular, ese apoyo popular, para ir con más fuerza y más autoridad a un pueblo y decir, che, no, tengo tal planteo parlamentario, nos organicemos para imponerlo. Entonces las bancas nuestras son muy distintas. Son un factor de organización, de apoyo a grandes causas populares, y muchas veces a través de esas conquistas se conquistan victorias parciales, como esto que te digo de la ley de los YPFianos, claro, o de la expropiación de Pereira Rosa. En algunos casos es una batalla muy difícil, pero es extremadamente útil. La gente que le siga la pista a los legisladores nacionales, a ver si alguno de esos juega este papel, de los que han tenido hasta ahora. Contame de alguno. Está difícil, ¿no? Está difícil, está claro, difícil. Veo puntos de encuentro inclusive de algunos planteos con cierto sector del peronismo, y no sé, he leído en las redes sociales, no hay forma de que haya un frente común entre ustedes, la izquierda, con ese sector ahí de díscolo, si se quiere, de un peronismo que no quiere cerrar filas ni con las Provincias Unidas ni con la Libertad Avanza Pro. No. Yo ya en mayo, pero ahora en mucho mayor proporción, encuentro mucha gente del peronismo que dice que nos va a votar. Eso, mucha. Y bueno, acaba de mandar mensaje Silvia de Zona Sur al 3875-347022, y lo voto del Plus sin duda. Era radical con mi papá, voté al peronismo, pero me decepcionó. Bueno, te agradezco, Silvia. Pero quiero decirte lo siguiente. En mayo tuvimos a un punto de que Pablo entre diputado y el Frente de Izquierda era más chiquito. Éramos 2 partidos, ahora somos 3. Y ya recibimos muchos votos de gente que venía votando al peronismo. Ahora lo que recojo es mucho más ampliamente eso. ¿Por qué? Porque está claro que los tres bloques en el que va el peronismo a la elección, el de Sáenz, el de Urtubey y también el de Leavi, no acreditan una consistencia para hacer un buen vehículo para enfrentar a Milei. Y sí la izquierda. En los tres, en el de Sáenz ni hablar, porque simplemente son un grupo